Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos al programa Entre Tintos y Papeles que se difunde a través de Radiovisión 106.1, frecuencia modulada, a través de la plataforma Seno como Entre Tintos y Papeles. Síganos en las diferentes plataformas, ya sea en YouTube, en fin, tantas redes sociales que tenemos para llegar a ustedes con toda claridad. Me he sustraído de hacer comentarios las últimas semanas porque creí que la expresión y la libre expresión de nuestros entrevistados deberían marcar el programa Entre Tintos y Papeles. Y así lo voy a hacer. Pero sin embargo, hay un tema que quiero tratar frente a la situación que se avecina, no solamente para el Ecuador, sino para América Latina, para el mundo en general, diría yo. Y me refiero a que la Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte al mundo, la palabra advierte al mundo que la cobertura sanitaria universal para el 2030 se encuentra totalmente lejana y que no hay una situación que nos permita avisorar con optimismo lo que sucederá hasta el año 2030. Y es todavía más preocupante porque el nivel mundial de cobertura en servicios especiales llegó al 71% en el 2023, quiero decir, ha descendido considerablemente de la última medida mundial que teníamos del 2015. Y esto me permito decirlo con toda claridad. Existe un grave problema. Los gobiernos pobres, económicamente hablando, y pobres en perspectiva de lo que se le debe dar a nuestros pueblos, hace que cada vez se recorten más el presupuesto o los presupuestos para el sistema sanitario, que, como ustedes entenderán, se extiende a fuentes públicas para su cobertura. Los sistemas gubernamentales o seguros obligatorios representan aproximadamente las 3/4 de financiamiento sanitario. Por lo tanto, toca hablar de la parte negativa, toca hablar de la parte negativa, señoras y señores. En el 2026 podemos decir que los gobiernos de los países europeos, los del Reino Unido, Canadá, Suecia, Dinamarca, en fin, tienen una cobertura de salud a nivel nacional y una buena cobertura. Pero ¿dónde comienza a cojear el presupuesto justamente o el sistema en la nación del servicio de salud? Brasil, sistema de aseguramiento obligatorio, FONAP o NASA en Chile, que tiene un componente mixto, Costa Rica, un seguro mixto social, un seguro mixto social. Asimismo, en el Ecuador tenemos 4. Fíjense ustedes, en países más grandes tienen 1, pero nosotros siempre innovadores. Tenemos el Ministerio de Salud Pública, más el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más el ISPA, perdón, y la ISPOL. Es decir, 4 seguros con autonomía
o la ingradación de los servicios, cada uno frente al otro. Repito, el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Debo decirlo con toda claridad que incluso los sistemas públicos mucho más fuertes que el Ecuador están enfrentando problemas porque se presentan varias situaciones y que hay que analizarlos sin tener ningún tipo de limitación. Se dice que uno de los problemas más fuertes en cuanto se refiere a la salud, mm, entregada por las organizaciones que tienen esta obligación, a veces con presupuesto del Estado y en otros países mixtos, es que se debe al envejecimiento de la población. Es decir, hace 50 años nosotros teníamos una expectativa de vida entre 65 y 70 años. Ahora, con la medicina que ha avanzado tanto, tenemos un promedio de vida entre 87 y 89 años de edad. Entonces, se vuelve la situación difícil porque el envejecimiento de la población tiene tres factores. Primero, que no hay un aporte directo, sino se vive de las pensiones que nos da el seguro. A más de eso, viene el gasto por parte de las personas de la tercera edad para mantener una condición de vida más o menos aceptable. Nosotros conocemos y sabemos que cuando uno envejece, tiene problemas de salud, se multiplican los problemas de salud. Entonces, se dan también en este caso de la tercera edad o de los adultos mayores una situación económica precaria porque la jubilación no es o no alcanza lo que se gana dentro del sueldo o salario. Quiero decir, generalmente en nuestros países el fondo de jubilación es más bajo que el sueldo que ganamos nosotros de nuestros trabajos. Y hay una situación que nos motiva a seguir analizando esta situación. El dato más cercano que tengo haciendo una comparación es que en el 2024 los países destinaron aproximadamente el 3% de su Producto Interno Bruto en promedio. Es decir, todos los ingresos que tienen los estados se destinaron aproximadamente el 93% a salud. Repito, en promedio. Ahora vemos entonces ya más cerca la situación y vemos que en el 2026 se advierte un crecimiento en el gasto público sanitario y esto indiscutiblemente sigue ejerciendo presión sobre las finanzas estatales. Ahí están unas de las razones que estoy poniendo. Nosotros no debemos preguntarlos si solamente existe un sistema público o privado de salud. ¿Qué recibe el ciudadano? Esa es la pregunta. ¿Qué recibe el ciudadano cuando cambió de su aportación o de sus impuestos? Me pregunto, ¿cuánto aporta un trabajador? ¿Cuánto aporta el empleador? ¿Cuánto aporta el Estado? ¿Quiénes tienen derecho a la atención? ¿Qué medicamentos están cubiertos? ¿Cuánto demora una consulta con especialista? ¿Cuánto demora una cirugía?
¿Qué ocurre con enfermedades catastróficas? ¿Qué atención reciben niños y adolescentes? ¿Qué ocurre con jubilados? ¿Qué derechos tienen extranjeros inmigrantes? ¿Cuánto termina pagando el paciente de su bolsillo? ¿Qué porcentaje de los medicamentos realmente entrega el sistema? ¿Cuál es la mortalidad evitable? ¿Cuál es el gasto sanitario por habitante en nuestros países? Y repito, porque es claro que ustedes tienen que saber que hablamos con transparencia y con conocimiento de causa. ¿Cuál es el gasto sanitario por habitante? ¿Qué porcentaje de los medicamentos realmente entrega el sistema de salud? ¿Cuál es la mortalidad evitable? ¿Cuánto termina pagando el paciente de su bolsillo? ¿Qué ocurre con los jubilados? ¿Qué derechos tienen extranjeros inmigrantes? ¿Qué atención reciben niños y adolescentes? ¿Qué ocurre con enfermedades catastróficas? ¿Cuánto demora una consulta con especialista? Y eso también si es que la consigue. ¿Cuánto demora una cirugía? ¿Qué medicamentos están cubiertos? ¿Cuánto aporta el trabajador? ¿Cuánto aporta el Estado? ¿Cuánto aporta el empleador? Y además de eso, ¿quién tiene derecho a la atención de salud? Son preguntas que no nos hacemos a diario, pero que en este programa trato de decir y advertir a quienes están en el sistema de salud, en el sistema integral de salud ecuatoriano, que estamos yendo cuesta abajo en la rodada. La Organización Mundial de la Salud considera que la protección financiera es una parte central de la cobertura universal. Quiero decir, la Organización Mundial de la Salud comenta que la protección financiera es una cobertura a nivel universal y que no debe descuidar. Nosotros no podemos mejorar el sistema de salud, entre comillas, haciendo que el sistema no cumpla adecuadamente su función. Si las personas dejan de recibir atención por su costo o quedan económicamente afectadas por pagar medicamentos y tratamientos. Clarísimo, clarísimo, señoras y señores. A nosotros nos interesa que el Estado dé la protección financiera necesaria para que la cobertura, ojalá en algún momento, de salud se dé en forma universal. Pero nosotros vemos que en nuestro medio el sistema de salud no cumple con los estándares que exige la Organización Mundial de la Salud. Si hablamos de medicamentos, si hablamos de tratamientos, si hablamos de enfermedades catastróficas, vamos a darnos cuenta que estamos en soletas y, como decían nuestros antepasados, estamos en pañales y muy posiblemente podamos perder hasta este tipo de protección en la República del Ecuador. No basta comparar, señoras y señores, al seguro privado, decir, sí, el seguro privado nos da a nosotros una serie de ventajas. Falso. El seguro privado cuesta mucho más que el seguro social, quiero decir, el seguro de los ciudadanos que aportan con su trabajo. Y hay una situación que hay que decirla, tenemos que señalarla. El seguro social nació como una especie de solidaridad hacia las personas que menos recursos tienen. Esta fue la finalidad de la creación del seguro social. Entonces, no me vengan con cuentos de que es mejor tener un seguro privado porque va a darme mayor cobertura, me va a proporcionar más de medicamentos mejores, me va a dar tratamientos óptimos, en fin.
¿Y dónde queda la solidaridad? Ese concepto incluso cristiano que nos lleva a darnos las manos, no de forma vertical o en forma de limosna, sino una forma horizontal que se llama solidaridad. Solidaridad. Con los sistemas públicos de salud, como en este caso, los cuatro instituciones que mencioné anteriormente, el IES, el Ministerio de Salud, el ISPOL y la de las Fuerzas Armadas, nos llevan a configurar cuatro entidades que nos pueden dar a nosotros. Y lo digo con claridad, señoras y señores, porque he profundizado en el estudio del tema. 195 países y territorios tienen de alguna forma financiamiento para el gasto y financiamiento sanitario. El IES, señoras y señores, en el 2026 tiene una confrontación o tiene un desnivel, tiene una forma de estar abajo, por debajo de Alemania, Reino Unido, Colombia, Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, China, Australia, en fin, son 20 países que estamos haciendo una comparación y vemos entonces que nosotros estamos en vísperas de tener una crisis económica en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y dentro de este preludio que hago, debemos nosotros decir y señalar que el Estado ecuatoriano, en vez de contribuir para el sistema de salud, ha convertido en caja chica al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es increíble, señoras y señores, cómo el Estado ecuatoriano, a través de sus diferentes gobernantes, ha metido mano al Seguro Social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y le está dejando en una situación económica sumamente difícil. En vez de aportar al Seguro Social, de velar por los derechos de los trabajadores y de quienes cumplimos con la obligación de pagar al Seguro Social, retira esos fondos. No sabemos para qué. En algún momento para cubrir las crisis económica fiscal, pero ese no es problema del Seguro Social. El gobierno ecuatoriano está cargándose, créanse, está cargándose con, como decimos vulgarmente, con el Seguro Social. El Estado ecuatoriano pasó de 54 puntos comparables en el 2000 hacia el 71% en el 2023 y la aportación ha caído grandemente, ya dije en forma anterior, en momentos anteriores, de que por el envejecimiento de la población, en fin. Y repito, no para justificar. El problema de la salud pública no es exclusivamente ecuatoriano, es un programa mundial, es un problema mundial. Pero la pregunta política es que si están los países administrando de mejor forma los recursos públicos. El seguro público, el seguro público no significa que tengamos todo gratuito, pero debemos nosotros tener copagos, medicamentos parcialmente cubiertos, servicios complementarios, límites de determinadas prestaciones. Nosotros podemos decir que alrededor de 3/4 del gasto sanitario de los países se financia mediante gobiernos o seguros obligatorios. Entonces, sería equivocado plantear este análisis
si es comparando con otros países, comparando con otras realidades en la dación del servicio. Pero debemos decir nosotros, así mismo con la claridad que nos caracteriza, que el verdadero indicador sería cuánto paga el paciente de su bolsillo. Este punto es muy importante, señoras y señores, para poder comparar a RADIES con otras instituciones. Se denomina gasto de bolsillo o que al dinero que la familia paga directamente por atención médica. Consultas, exámenes, tratamientos de odontología, transporte médico, la utilización de dispositivos, en fin. Entonces, para medir nosotros el estado de la dación del servicio en el Ecuador, debemos preguntarnos si este indicador, si estos indicadores señalé anteriormente, protegen económicamente a la población. Así el seguro en ciertos países o la cobertura pública haya aumentado, millones de personas continúan teniendo dificultades económicas para pagar la atención médica. Y lo digo con números del 23, el 26% de la población mundial experimentó algún nivel de dificultad financiera relacionada con gastos sanitarios. Y ojo, la industria farmacéutica es la que más lucra frente a esta necesidad que tenemos los seres humanos para alcanzar alivio a nuestras enfermedades. Los medicamentos son un gran problema y el IES declara que el afiliado tiene derecho a atención médica. Y otra muy distinta es si el afiliado recibió o no recibió efectivamente el medicamento que necesita. A lo mejor nos entregan placebos, a lo mejor nos entregan productos de mala calidad, a lo mejor nos recetan situaciones que no son compatibles dentro de la industria farmacéutica, quiero decir, laboratorios de tercera o de cuarta categoría que producen genéricos. Pero nosotros debemos decir también que faltan hospitales, falta infraestructura, no hay un presupuesto, habrá que nombrar más médicos. Si el paciente, si el enfermo, si el afiliado al IES tiene que comprar por afuera los medicamentos, la cobertura efectiva disminuye totalmente. Y para decirlo con franqueza, amigos, los gastos de bolsillo son precisamente uno de los elementos centrales para determinar si existe verdadera protección financiera. Ay, y cuando vamos al Seguro Social o cuando vamos a las redes de salud pública, si se van al ISPOL, en fin, les dicen, venga después de 15 días, venga después de 3 semanas, estando con suerte. Si no le dan cita, en este caso, pongo un ejemplo, para el 2027. Entonces, nosotros estamos atrapados en una falta de dación del servicio de salud. Y peor, señoras y señores, cuando se trata de cirugía, cuando se trata de tratar con los especialistas, cuando se nos tiene que dar un tratamiento, cuando tenemos que hacernos una cirugía, para la atención primaria tenemos graves problemas en la espera para el diagnóstico de un médico general, después nos mandan al médico especialista y este refiere, en fin, un verdadero calvario, una situación que desdice del sistema de salud en la República del Ecuador. Y en otros países y en otras realidades existen términos
y objetivos máximos que espera para determinados servicios. No se puede decir que venga después de un mes o 2 meses o 3 meses una persona que necesita una atención que en forma urgente. Vale la salud. Está bien la dación del servicio de la salud cuando el paciente tiene que esperar meses y a veces años para recibir un tratamiento que no está cubierto por los fondos del Estado. Son preguntas que difíciles de contestar, pero hay que formularse. El problema del envejecimiento de la población es uno de los problemas más graves para las próximas décadas. Las poblaciones están envejeciendo y esto hace que aumente la cantidad de personas que necesitan medicamentos permanentes, cardiología, oncología, traumatología, diálisis, rehabilitación, cuidados de largo plazo, atención especializada. Mientras, desgraciadamente, disminuye proporcionalmente la población activa que financia los sistemas mediante impuestos o contribuciones. Y nosotros no debemos ser tan ingenuos de analizar el problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solamente en el presupuesto de este año. No, señoras y señores. ¿Quién va a financiar a los jubilados de dentro de 10, 20, 30 años? Me pregunto, si las personas que aportan disminuyen, creo yo que es difícil. Súmese a eso, señoras y señores. Voy a tocar un tema delicado, pero aquí tenemos cientos, si no miles, de ciudadanos extranjeros que vienen a la República del Ecuador porque la República del Ecuador es un paraíso y vienen y reciben los servicios de salud y a veces incluso con preferencia. Esto significa un gasto sumamente fuerte y no estoy siendo este momento discriminatorio, no. Pero si los ciudadanos extranjeros reciben los servicios de salud en la República del Ecuador, el Estado, el Estado debe exigir que se presente el Social Security o la afiliación al seguro en sus estados para que el Estado facture, para que el Estado recupere los dineros que se invierten en la salud de los extranjeros. Y esto los digo con toda claridad, señoras y señores. Los extranjeros pueden recibir salud pública, atención de emergencia, sí, dejando al lado la nacionalidad o su situación migratoria. Pero el Estado tiene la obligación de facturar a las personas que reciben atención médica en nuestros hospitales, en nuestro sistema de salud, para que se facture a quienes, a los seguros de sus diferentes países, para recuperar el valor que se ha invertido o se ha facilitado a las personas extranjeras. Y además de eso, señoras y señores, sumemos otras circunstancias, que a lo mejor es el problema más grave, y lo voy a decir con amplia voz: la corrupción. Va a ser difícil extirpar de los organismos del Estado, sí, va a ser difícil, pero hay que empezar, señoras y señores. Yo creo que gran parte, se dice que un 30% del presupuesto de salud se llevan los avivatos, se llevan la gente que trabaja en los sistemas de salud. Sí, señoras y señores, una cosa es de emergencia, otra cosa es la dación diaria del sistema de salud. Con esto termino el programa del día de hoy. Atención a estos tres problemas: el decrecimiento del aporte estatal al fondo del IES,
Entre estos, la apropiación indebida de recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Segundo, la situación que llama la atención, la dación del servicio a extranjeros, no importa su condición, que tiene que ser recuperado a través de la facturación a los social seguros o a los seguros sociales de sus estados. Tercero, quienes reciben la atención médica. Estará bien que el Estado dé salud hasta los 18 años a los hijos de los afiliados o en el Seguro Social Campesino. Personalmente creo que sí se deberá, porque no es problema de retirar personas, sino hay que saber cumplir. Y por último, señoras y señores, se dice que el 33% aproximadamente del presupuesto de salud se llevan los vivos. No quiero decir una palabra más gruesa, se llevan los avispados. No quiero decir una palabra más gruesa, pero la diré, ya, la diré, sin ambajes, los ladrones que usufructan del presupuesto nacional.